Muy bien, mis queridos alumnos del primer año B. El día de hoy vamos a continuar con la clase que hemos estado analizando el día martes en la clase de literatura. Hoy, por ejemplo, vamos a analizar propiamente lo que es la literatura. Aquí, por ejemplo, hemos estado viendo la definición de la literatura, ¿no? ¿Qué cosa es la literatura? Entonces, para ello, eh, habíamos señalado de que en la literatura cabe todo lo que es la imaginación, todo lo que cabe en la imaginación. Pero la literatura también nos cuenta hechos reales, ¿no? Como por ejemplo, qué cosa sucedió en Grecia a través de la obra La Odisea, La Ilíada, o hechos en el Perú, como también, o otros cuentos, ¿no? Como Pacoyunque, como El Caballero Carmelo, nos cuentan, nos llevan a ese mundo. O también pueden ser un mundo imaginativo, como la que, por ejemplo, acá se pueden crear personajes diversos. O en el cine también se crean personajes, más aún si son, por ejemplo, que tienen que ver un poco con lo que es el mundo maravilloso o con lo que es, por ejemplo, los dioses de la mitología, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso nos inculcan, nos dice que es la literatura. Entonces, cuando nosotros leemos un libro o una obra literaria cualquiera, vamos a vivir una vida más. Ojo, eso está dentro de la imaginación, por cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a conocer la vida de ese escritor, un poco de lo que nos dice a través de su obra. Por eso, con esta frase, quien lee vive 1000 vidas antes de morir, y el que lee y el que no lee solo vive una, imagínate, ¿no? Entonces es bueno entonces ir con las lecturas respectivas. Ya habíamos dicho que la literatura deriva del latín litera, o sea, el latín fue en la lengua de los romanos, que fue muy en boga hasta toda la Edad Media y quizá un poco más. Imagínense. Entonces, etimológicamente, ¿de dónde proviene la palabra literatura? Del latín litera. ¿Y qué cosa significa litera? Letra o lo escrito. Y de ahí ya viene con lo que es la literatura. Entonces, también la literatura habíamos dicho que utiliza expresiones o palabras hermosas, bonitas. ¿Para qué? Para dar estética a esa obra. ¿Qué cosa es estético? Bello, hermoso. Y cuando tú comienzas a leer una historia que atrapa la lectura, comienzas a sentir placer, agradable para el lector. No quisieras que nunca se acabe esa obra, esa historia, porque es hermosa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es que vamos nosotros a ir desarrollando lo que es la literatura. Habíamos dicho también, ojo, habíamos dicho también que hace aproximadamente 2000 años antes de Cristo había, por primera vez, se hace literatura, por primera vez se escribe un libro, pero no el libro que nosotros conocemos ahora, pues, por cierto. Esto habrá sido en otro material, pero allí aparece por primera vez el poema de Gilgamesh. Gilgamesh. ¿Por qué este nombre de Gilgamesh? Porque está en el idioma sumerio. O sea, allá en la antigua Mesopotamia había un pueblo llamado Sumerio o Sumeria. Ellos fueron los que inventaron la escritura y ellos fueron los que primero escribieron este gran libro que se llama el poema de Gilgamesh. Ya habíamos sacado la cuenta, a ver si ustedes recuerdan, ¿cuántos años tendría este poema en la actualidad? 4021. 4021, profesor. 4021 años, por supuesto, ahí está. Excelente. Estamos un poco retroalimentando porque esto en la clase pasada habíamos señalado. Pero también, ¿qué cosa? ¿Cuáles son las características de la literatura? La literatura, mis queridos alumnitos, nos pueden llevar a la ficción. Imagínense, aquí tenemos un gráfico, no sé si se La alcanza a ver. imaginación también. Claro, la Tierra, miren, de acá en el año 2050, 2060, casi semidestruida, con Profesor, si no tornados. me equivoco, es un mundo posapocalíptico. Muy bien.
Ahora, esto está dentro de la ficción. Nosotros nos podemos imaginar de cómo puede ser la Tierra de acá a unos años. Pero ¿cómo lo vamos a plasmar? ¿Cómo lo plasman los escritores? Escribiendo ciencia ficción. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí pueden dejarnos reflexiones. Por ejemplo, cuidemos la Tierra para no llevar de repente a esta hecatombe que a través de esta obra, de esta ciencia ficción nos lleva. Pero también las características de la literatura, mis queridos alumnitos, vamos a encontrar diversas características. Una de ellas es la verosimilitud. ¿Qué cosa será la verosimilitud, mis queridos amigos? Verosimilitud significa verdad, verdad. Profesor, pero acaba de decir usted de que este mundo imaginario no es verdad. Este mundo que voy a crear no es verdad. Ah, pero hay una cosita en donde el literato, el autor, la literatura te dice, tú tienes que hacer creer. Muy bien, ahí está tu obra, lo estoy viendo, mi querida Miriam. Qué bueno, qué bueno. Pero el autor que cuando escribe un libro, cualesquiera como tiene Miriam en su poder, o como yo, por ejemplo, acá tengo una obra, tengo otra obra, tengo otra obra, tengo otra obra, o sea, todas estas obras que tengo en mi poder, que están aquí ustedes viéndolos, y muchos más todavía porque acá en la biblioteca están, todos esos libros tienen un autor. El autor cuando escribe, ¿cuál es su misión primera? De lo que está escribiendo, te tiene que hacer creer que eso es verdad. Y tú te lo crees. ¿Por qué? Porque esa historia lo has leído. A eso se llama la verosimilitud. Imagínate tú ya sabes por estudios que los dioses griegos no han existido. Por ejemplo, Zeus, Osiris, por ejemplo, perdón, esos son egipcios. Zeus, Poseidón, todos esos seres mitológicos que el hombre griego ha creado. Pero cuando tú comienzas a ver una película de esas o comienzas a leer esas historias, pareciera que fuera cierto, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, Sí, a profesor. eso, muy bien, a eso se llama. Por ejemplo, Miriam, que está leyendo su obra, por ejemplo, todos esos personajes son ficticios, eso no hay, pero cuando comienzas tú a leer o a ver, todos pareciera que existieran. Entonces, eso es la verosimilitud, mis queridos alumnos, ¿ya? Y ojo, en la verosimilitud también tienes que adecuar, pues. Si tú, por ejemplo, tratas una obra que es, por ejemplo, como acá en las crónicas marcianas, pues tienes que hacer que esto ocurre en un determinado tiempo y tienes que los personajes adecuar a ello y tú tienes que hablar de eso. Por ejemplo, ¿no? En Narnia, la obra, allí, por ejemplo, los personajes en un determinado tiempo nos hacen ver. Y sus personajes, sus vestimentas son totalmente, el mundo es diferente. Entonces, eso nos crea el autor. Pero aparte también El Principito también es otra obra, que es la que vamos a leer más adelante, ¿no? Y allí también nos van a llevar a un tiempo, a un lugar especial. Pero también la literatura, mis queridos alumnitos, nos muestran, perdón, mundos narrativos. Mundos narrativos. Por ejemplo, aquí la literatura utiliza el lenguaje para construir mundos regidos por las lógicas similares y o distintas a lo de nuestro mundo cotidiano. Puede ser distinto. Mira, acá tenemos un hongo. ¿De este hongo así crecerá? No creo. Estos personajes, acá hay un duende, aquí hay un caballo, el famoso. ¿Cómo se llama este caballito? ¿El que tiene un cuerno? El Un unicornio. unicornio, profesor. Un unicornio, por ejemplo. Todos son personajes ficticios, fantasmas, etcétera. Son personajes ficticios que el autor ha creado, pero eso ya ha creado para quedarse en nuestra mente. Y siempre nosotros hablaremos, sí, pues los duendes, sí, pues los fantasmas, sí, pues estos, ¿no? Entonces, estos personajes. Entonces el lenguaje utiliza eh, su imaginación para construir mundos diferentes. Peter Pan, por ejemplo, ¿no? O el Mago de Oz. Todos son creaciones y eso es el mundo maravilloso. Pero también tenemos
Otro que viene a ser el mundo cotidiano, un mundo de todos los días. La representación del diario vivir de cualquier persona en una época y comunidad determinada. Por ejemplo, yo les digo, la obra del Quijote de la Mancha, que ese video que los puse como primera clase introductoria. Allí, por ejemplo, nos hace ver la cotidianidad, o sea, todos los días que ocurre a este personaje del Quijote en su recorrido por el mundo, ¿no? Se encuentra con molinos gigantes, se encuentra con un rebaño de ganado y Quijote, como está medio loquito, cree de que es un ejército que lo va a atacar y cuando se mete allí a ese grupo, ¡bum!, comienza y termina todo atropellado porque era el ganado, ¿no? A ver, alguien levantó su manito. Sí, dígame, por favor. Profesor, una pregunta. ¿El diario de Ana Frank también contaría como mundo cotidiano? Muy bien, excelente, mi querida Yasmín. Eso es un ejemplo claro. El diario de Ana Frank, allí nos cuenta la continuidad, o sea, lo que sucede diariamente. Nos narra día a día, momento a momento, cómo va transcurriendo esa historia. Esa es otra de las características de la literatura, el mundo cotidiano. Pero también tenemos el mundo maravilloso, que están fuera de las leyes lógicas de nuestra realidad. Se caracteriza por personajes como hadas, duendes, brujas, ogros, dragones. Mira, tanto nos han pasado películas, tanto hemos escuchado, algunos de repente han leído, que pareciera que los dragones hubieran existido. Ustedes, mis queridos alumnos del primer año B, ¿creen de que existen los dragones, sí o no? No, profesor. Yo la verdad No, no creo, profesor. profe. No, profe. Oh, no, muy bien. Pero pareciera, ¿no?, que en algún tiempo de la historia hubieran existido los dragones y que arrojaban fuego cuando pues estaba amargo. Y siempre aparecía el joven héroe, el que va a luchar y mata al dragón y ese pueblo vive feliz. O sea, son historias, ¿se dan cuenta? Eso viene a ser, mis queridos alumnos, el mundo maravilloso, ¿ya? Que son cosas ilógicas, que no están dentro de nuestro mundo, ¿no? Que no son naturales o normales. De lo que allí sucede también no tiene, se pretende explicar. Pero ojo, si tú crees tus personajes imaginarios, tú tienes que explicar de dónde proviene, de dónde salió y todo lo demás. Profesor, pero hay unas cosas que son inexplicables, como por ejemplo, ¿quién fue el papá del Chavo del Ocho? Los padres. Sus padres del Chavo del Ocho, ¿quiénes fueron? No No se sabe, profesor. Nunca Profesor, lo nunca mostraron, se dijo. profesor. Muy bien, nunca. Justo había un capítulo en donde ya estaba por decir y no sé quién aparece y ¡pra!, ya no se logra. Inclusive en su... Profesor, sí, eso también pasa cuando quiere decir su verdadero nombre. Claro, por ejemplo acá, a ver un ratito, yo tengo el libro del Chavo del Ocho, el diario del Chavo del Ocho, perdónenme, aquí está, por ejemplo, aquí, el diario del Chavo del Ocho, por ejemplo, mis queridos alumnitos, he leído y lo he releído para encontrar, y aquí no aparece quiénes son sus padres. Solo dice que es un niño de 8 años y que aparece en la vecindad, y lo adoptan allí, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos, y miren, mis queridos alumnitos, pues esto es el mundo, digamos, de los personajes que uno puede crear. Seguimos, y aquí también vamos a tener el mundo fantástico, miren. Es diferente el mundo maravilloso con el mundo fantástico, ¿eh? El mundo maravilloso es que tú crees, tú creas, mis queridos alumnos, un mundo especial, maravilloso, en donde todo, pues los duendecitos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando tú, ¿cómo se llama uno de los personajes de Peter Pan? Campanita, ¿no? Campanita. Sí, profesor. Por ejemplo, Campanita siempre para alegre, para volando, ¿no? Es un duendecito que existe. Pero ese es un mundo maravilloso. Pero el mundo fantástico no. El mundo fantástico ya tiene que ver con la fantasía
que es diferente a crear tus personajes maravillosos. En cambio, la fantasía es como, por ejemplo, este personaje. En la normalidad, ojo, este personaje existe, es una persona normal y corriente, o sea, no es... Profe, yo ese anime. Claro, muy bien, por ejemplo, este no... Profesor, ese es un anime, no lo he visto, pero he escuchado de él. Claro, por ejemplo, Profesor, él... se llama Cuando Death escribe el Note. nombre en un libro, profe, esa persona se muere. No, profe. Excelente, muy bien, mis queridos alumnos. Así tienen que ser ustedes, indagadores, que investiguen, que vean, que no se queden allí. A ver, ¿quién es ese personaje que el profesor nos ha puesto? A ver, yo indago, busco. Qué lindo, qué bueno, y así se trabaja más rápido. Entonces ya vas diferenciando, mire, qué cosa es mundo fantástico, qué es mundo maravilloso. Fantástico es que la persona existe, mire, de carne y hueso, solo que tiene algún secreto, que se convierte en algún momento en ese personaje que al costado lo vemos. O de repente una historia. ¿Quién recuerda esto? A ver, ¿cómo se llamará esa obra? Ya, esto lo van a saber más adelante, cuando ya lleguemos a estudiar brevemente. Esta obra se llama La Metamorfosis de Franz Kafka. Franz Kafka nos cuenta, muy bien, que habitualmente era una persona, un trabajador, un empleado público que todos los días va a su casa, ¿sí? Muy bien, vive afligido como todos nosotros, con deudas, con cosas, con preocupaciones, y una mañana siguiente se va a levantar y se da cuenta que se ha convertido en este horroroso insecto. Ahí está el mundo fantástico presente. Los autores, los escritores nos llevan a esto. Entonces también es esto literatura, mis queridos amigos. Pero también puede ser un mundo real maravilloso. Por ejemplo, aquí Gabriel García Márquez nos cuenta en su obra 100 años de soledad, sobre 100 años, valga la redundancia, 100 años lo que acontece, lo que ocurre, las leyes lógicas. Pero en ese mundo va desarrollándose cosas maravillosas. Tal es así que la obra, esta de 100 años de soledad, termina con el último descendiente de estos 100 años. El último descendiente es un niño bonito, hermoso que nace. Pero ¿saben qué cosa? Nace con cola de cerdo. Y ahí termina la novela. Ya ves, nos llevaron a un mundo real maravilloso. Real sí, porque nos cuenta cómo las cosas van pasando normal, pero dentro de ello van dando. Pero también puede ser de un reino propio, ¿no? Como por ejemplo la película esta de El niño en la selva, que es muy bonito, un mundo maravilloso, real maravilloso, ¿no? Por ejemplo, puede ser también, la otra es Dumbo, no sé si ustedes la película han visto, Dumbo, en Disney, y así vamos a ir reconociendo. Y aquí también El Rey León. muy bien, ahí está el Rey León también. Muy bien, pero también tenemos un mundo mítico, mira. Mítico ya viene a ser de que una cosa que ya no existe. Tratos. Claro, cosa que no existe. Por ejemplo, este personaje, muy bien. Por ejemplo, en los Avengers, casi todos los personajes... Kratos, Claro, profe. claro. Exacto. Ese es el mundo mítico. Muy bien. Acá, por ejemplo... claro, podríamos decir mitología, por eso se llama mitología griega. Claro, muy bien. Acá, por ejemplo, los Avengers, todos son mutantes. Y eso no existe, son míticos, ¿ve? Pero se crean los personajes para poder nosotros ir desarrollando. Por eso los mitos surgieron como respuesta al ser humano para poder explicar hechos y fenómenos que en aquel entonces no tenían una explicación objetiva. El hombre cuando comienza a crear personajes se mete en un laberinto y dice, ahora, ¿cómo explico este personaje que he creado? Uy, caramba. Entonces comienza a crear. Digo, el origen es esto, etcétera, etcétera. Pero también hay un mundo legendario. Un mundo legendario sí es diferente a un mundo mítico, ¿eh? Cuidado. El legendario es una cosa que sí existió, solo que hay que agregarle un poco de fantasía, un poco de imaginación. Ejemplo, el origen del imperio de los incas. Dice que Manco Cápac y Mama Ocllo salieron de las espumosas aguas del lago Titicaca. La segunda parte es leyenda, la primera sí es real. Ellos han sido, o él ha sido, el primer inca. Fundó el imperio de los incas, sí existió el imperio de los incas, pero que haya salido pues de
del lago Titicaca, en donde su dios, el sol, le dijo, le dio una vara y es con esa vara vas a ir buscando y donde se entierra ahí vas a fundar el imperio. Eso es leyenda. ¿Se dan cuenta? Entonces, la leyenda nos explican hechos de origen. Profe, sí, eso ya es una segunda para explicar. Claro, podríamos Una decir segunda ello. opción, una segunda opción para explicar. En otras Claro, palabras. exactamente. A través de leyendas se puede explicar. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se fundó o por quién fue fundado Roma? Roma existió, fue un imperio inmenso. Dicen que fue fundado por Rómulo y Remo, eran hermanos, que fueron abandonados y fueron amamantados por una loba. Imagínense, ¿no? Esa es leyenda, ¿eh? Esa es leyenda. Pero ahí está, esa es la explicación que podríamos dar en cuanto a lo que es la literatura. Pero la literatura también es mundo onírico. ¿Qué cosa es un mundo onírico, mis queridos alumnitos? Abandona el mundo ordenado, según la ley de causa y efecto, para transformarse en un mundo confuso. Acá está esta imagen. ¿Qué cosa nos muestra? A ver, ustedes que son muy observadores. ¿Qué nos muestra esta imagen que está aquí? Profesor, por lo que ves un pez de lata fuera del agua. Parece pez globo. Claro, acá ya, Profesor, yo veo que es como un robot. claro, acá por ejemplo ya nos llevó a un mundo confuso, ¿no? ¿Cómo vamos imaginando que los peces vuelan? Imposible, pues. Entonces ya nos llevó, pero en literatura sí es posible en literatura. Por eso decimos que la literatura es un arte. La literatura no es una ciencia. Un científico no va a decir, pero imposible, pues, ¿cómo los peces van a volar? Pero si tú le dices, no, pero yo soy literato, yo creo, yo me imagino. Ah, ya, muy bien, entonces tú estás construyendo arte, me van a decir. Claro, la literatura es arte, es arte. Y en ese sentido, mis queridos amigos. Muy bien, entonces seguimos, y acá, por ejemplo, tenemos otro mundo cambiante, ¿no? Muy diferente. Entonces, a eso se llama el mundo onírico, mis queridos alumnos. Pero hay otro mundo, el mundo utópico. Utópico es cuando tú creas un mundo que no es, pues. Dice, hace referencia a un lugar inexistente, perfecto, un sitio imaginario y real, ideal y perfecto, pero que puede ser posible. Ah, ese es el mundo utópico. Utópico es que no existe, que no es real. ¿Ok? El onírico es cuando las cosas los alteras, como peces volando, aves que puedan ser acuáticos, etcétera, etcétera. O de repente acá, como lo vemos en la imagen, o aquí, por ejemplo, un reloj de esta manera parece una masa de harina, parece una pizza, qué sé yo, y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, ese es el mundo onírico o el mundo utópico. Pero también, mis queridos alumnitos, tenemos el mundo del absurdo. El mundo del absurdo es, por ejemplo, dice la cantante calva. Pero acá, ¿cómo lo han representado en la cantante calva? Miren. Y ustedes en muchas películas que ven, a veces los personajes son absurdos, ¿no? Había un personajillos hace muchos años que salió Los Gremlins, ¿ya? Los Gremlins, eran unos monstruitos que comían, por ejemplo, su absurdo, ¿no? O de repente los marcianos cuando nos invaden con unas cabezas largas, así, entonces mundos absurdos, ¿no? Pero eso también es posible en la literatura, ¿ya? Nos quitan un poco fuera de la racionalidad. Y también tenemos un mundo de la ciencia ficción, mire, el mundo de la ciencia ficción. El mundo de la ciencia ficción, sí, ahí nos llevan a un mundo muy adelantado, quizá. El mundo de la ciencia ficción nos dice de que sí es posible que podemos cohabitar, como por ejemplo acá esta película famoso Avatar, ya de unos personajes que vivían en un lugar hasta que el hombre va y los invade y hay una lucha poderosa, ¿no? Que se da. Entonces, mundo de la ciencia ficción. Este mundo aspira a ser tomado como verosímil y abarca lo científico. Claro, por ejemplo acá gobernado por los robots, etcétera, etcétera. Ese mundo de la ciencia ficción, todo está relacionado al futuro, de cómo es. Profesor, yo puedo decir que, por ejemplo, la obra de El Mago de Oz, ¿será ciencia ficción? ¿Ustedes qué me dicen?
No, profe, no es ciencia ficción, el mago de Oz. Muy bien, será un mundo maravilloso, Pero ciencia ficción es siempre a futuro, que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver con lo avanzado, ¿no? En vías de destrucción, o sea, la tecnología se utiliza para destruir, etcétera, pero siempre adelantado a la época. Por eso se dice ciencia ficción, ciencia y ficción. Muy bien, mis queridos alumnos, entonces, hasta aquí esta primera parte, o bueno, ya la sesión hemos terminado, la clase de lo que es la literatura, la definición y también sus características. A ver, ahora sí activen sus cámaras y vamos a conversar un poco qué cosa será la literatura. ¿Quién me dice qué es la literatura? A todo lo dicho. Es algo que no existe. Es algo que no Es existe. un arte. Profesor, Muy también puede ser la bien. manera de leyenda. expresar de algunas personas. La manera de Por expresar ejemplo, las leyendas, mitos, los cómics. todo ello constituye Es un literatura. arte. Muy bien. Comencemos por allí. Comencemos primero por allí, que la literatura es un arte. ¿Ok? Primero, comencemos diciendo que la literatura es un arte. El que me diga que la literatura es una ciencia, me muero o me vuelvo loco. ¿Ah? No vayan a decirme eso. Por favor. Profe, ¿la literatura no es ciencia? No es ciencia. No, 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 no. Porque la ciencia es exacta. La ciencia. 2 más 2 es 4. No es 4.5. No es 3.59. Es 4. Es exacta. Pero en la literatura no podemos decir que exacta. Pues imagínate esos peces voladores, esos personajes que hemos señalado. No son reales. No existen. Entonces, la literatura no es ciencia. Es arte que a través de la imaginación lo escribimos o lo detallamos. Esa es la literatura. Sus características, a ver. Entonces, mis queridos alumnitos, vamos a señalarles de que aquí me van a redactar, escúchenme bien, me van a redactar en su cuadernito de literatura 3 narraciones cortitas. Puede ser inventada por ustedes o también puede ser sacado de internet, pero cortitas nada más. No quiero hojas y hojas y hojas. Profe, mitad de hoja. Muy bien, Jordi, tu aporte es interesante. Mitad de una hoja, de una página, mitad de una página. ¿Clarito? Ahí, suficiente. Profesor, ¿lo puedo hacer? ¿Puedo hacerlo en un cuarto de página? Perfecto. Puede ser con grafiquitos, qué sé yo. ¿Qué cosa va a narrar usted? Cualesquiera, pero 2 historitas. Mundo maravilloso, mundo mítico, mundo legendario. Lo que acabamos de estudiar, además, todas estas diapositivas, los ejemplos están en Cubicol. Profesor. Sí, dígame. El Principito. El Principito, te digo que no, porque lo vamos a analizar en la lectura. Pero hay otras más. Dígame. ¿Con la imagen? Ya, profesor. ¿Con las imágenes? Si gustas, haces imágenes, si no, también puedes solamente redactar, pero puede ser, pero pones ahí como el título, perdón, que si es mundo mágico, mundo legendario, mundo mítico, mundo ciencia ficción, etcétera, etcétera, pero 2 nada más quiero, pero que no se repitan, pero 1 y 1, ¿ok? De tanto lo que hemos visto. Bien, eso va a ser como tareita en el cuaderno, pero ya ustedes saben. Fácil pueden crear sus historias, que tantos cómics ustedes ven, tantas películas, tantos, o sea, muchísimo. Y de repente... ¿Cuándo? Durante la semana hasta el próximo martes, miércoles hasta Profesor, el próximo. ¿tenemos plazo hasta el martes para enviarlo? Claro, hasta el martes puede ser, o hasta el miércoles, porque tenemos todavía hasta el jueves la próxima clase. No hay problema. Pero lo hacen y me lo mandan al Cubicol. ¿Listo? Muy bien, mis queridos alumnitos, entonces, ahí habrá terminado la clase y lo vamos ya a trabajar de esa manera.